¿Qué tal? Tengas muy buen día o muy buenas tardes o muy buenas noches. Todo depende de la hora en la que te estás conectando conmigo. Bienvenido y bienvenida a Los Headlines, un video podcast semanal donde revisamos hechos que están en la actualidad y desde su contexto. Hoy vamos a comenzar a revisar pues estos principales titulares que ya están dando la vuelta al mundo. Y sin duda uno está relacionado con lo que ha sido la conclusión de una cumbre que llamaba a recabar un apoyo de plan para lograr la paz en Ucrania. Ha sido la gran cumbre por la paz en Ucrania que fue realizada este fin de semana en Suiza y que ha concluido con un comunicado firmado por 80 países presentes que coinciden en que la integridad territorial de Ucrania debe ser la base de cualquier acuerdo de paz que ponga fin a la invasión de Rusia. Una idea que no ha estado apoyada por muchos, principalmente por aquellos que son pues socios comerciales de Rusia. Y justo esta cumbre, como bien les comentaba, tenía como plan principal o como fin pues a dar apoyos al plan de paz de 10 puntos que fue presentado en su momento por el presidente Volodymyr Zelensky durante, pues a finales del año 2022. Y según hay reportes de prensa, pues este plan, y citamos a fuentes de la CNN, incluía pues el cese, o incluye, porque está todavía en el papel, incluye el cese de hostilidades, el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania, así como la retirada de las tropas rusas en suelo ucraniano y la restauración de las fronteras de Ucrania con Rusia que fueron tomadas por pues la ofensiva rusa tras la guerra. Recordemos también que desde el año 2014 Rusia tomó territorios como en el caso de Donetsk, entre otros. Por supuesto, estas son unas condiciones que sin duda han sido rechazadas por el presidente Vladimir Putin, quien probablemente nunca pudiera aceptar este plan de paz que en su momento presentó Volodymyr Zelensky y que a través de este comunicado de 80 países, pues ha intentado lograr un acuerdo. Esta cumbre es muy interesante porque ha estado marcada por la ausencia de Rusia, el principal, la otra parte, la otra contraparte que se necesita en este acuerdo, no fue invitada, pero tampoco asistió China, que sí fue invitada, pero decidió no participar. Y la ausencia de estos dos países, Rusia principalmente por llevar a cabo la ofensiva en el conflicto y China por ser su principal socio comercial y uno de los principales países que están apoyando pues a Rusia, deja mucho que desear en cuanto a qué acuerdos o logros se pudieran llegar. Hay que decir que este encuentro importante de la cumbre, contó con las delegaciones de 100 países, en su mayoría países occidentales, pero también hay que decir algunas naciones claves, como en el caso de la India, Arabia Saudita, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, que estuvieron representados por sus ministros de Asuntos Exteriores o enviados o representantes de niveles inferiores, pero que sí tuvieron una delegación en esta cumbre. Hay que decir que tanto India como Arabia Saudita, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, se negaron a firmar. Países que forman parte, recordemos, de los convenios comerciales y de las relaciones que Rusia tiene con ellos a partir del acuerdo del BRICS. Pero bueno, quienes sí firmaron y llama la atención es el caso de Turquía, un país que ha intentado mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y este ha sido un comunicado que ha hablado, entre otras cosas, de temas de seguridad nuclear, seguridad alimentaria, así como el intercambio de prisioneros. Este documento también señala que señala como medida el abstenerse de la amenaza al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de todos los Estados, incluida Ucrania, dice el comunicado, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Por su parte, del lado de Latinoamérica, Brasil fue un país observador, pero decidió no firmar.
simplemente estuvo allí pues presente porque recordemos, estuvieron más de 100 países y de esos 100 países, 80 hicieron este comunicado donde repetimos, insisten en que cualquier solución a la paz entre la guerra entre Ucrania y Rusia pasa por el reconocimiento de la integridad territorial de Ucrania, que debe ser base de cualquier acuerdo. Además que es importante decir que esto se está produciendo en momentos en que el presidente Vladimir Putin ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un alto al fuego. Son declaraciones que llaman la atención y que se dieron esta semana, pero un alto al fuego que está condicionado, es una oferta de paz que incluye, a juicio del presidente Putin, la retirada del ejército de Ucrania de las zonas reclamadas por Rusia y el reconocimiento internacional de Crimea y Sebastopol, que recordemos son territorios que Rusia pues tomó desde el año 2014. Putin ha pedido además que Ucrania se comprometa a mantenerse bajo un estatus de neutralidad y esto quiere decir que no ingrese a la OTAN, que además ha sido uno de los argumentos muy señalados por el presidente Putin para justificar la ofensiva en Ucrania. Sin embargo, esta solicitud de alto al fuego ha sido, pues, que además la reiteró durante esta cumbre, fue rechazada por los principales líderes europeos, entre ellos la ministra de Italia y los ministros de Alemania y el Reino Unido, quienes se mostraron en desacuerdo con estas peticiones que ha hecho Putin. Por su lado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dicho que la propuesta de paz del presidente ruso no es más que propaganda, algo de lo que no está muy lejos de lo que coincide también el canciller alemán Olaf Scholz, quien dice que Putin está proponiendo en última instancia documentar sus incursiones imperialistas y que esto lo hace para pues controlar la opinión pública dentro del país y con la posibilidad de brindar paz. Pero quien también ha mantenido su rechazo sobre esta propuesta de paz, esta oferta de paz que está presentando Putin sobre la mesa, es el primer ministro británico, quien asegura que para él Putin no tiene ningún interés real en alcanzar una paz genuina. Por su parte, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, argumentó que congelar el conflicto hoy con las tropas extranjeras ocupando un territorio ucraniano no es una respuesta a la paz y que la búsqueda de una paz sostenible pues debe garantizar la integridad territorial de Ucrania como una prioridad, si lo vemos muy alineado a lo que fue este acuerdo firmado por los 80 países que estuvieron en esta cumbre, a la cual también ha asistido la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para quien, en su opinión, Putin no está llamando a negociar, sino que está llamando a una rendición. Por cierto, que los Estados Unidos pues anunciaron un paquete de ayuda de alrededor de 1.500 millones de dólares que se va a destinar a gastos humanitarios y a ayudar a Kiev a reconstruir sus infraestructuras golpeadas, según ha dicho la vicepresidenta. Pero ¿qué ha dicho Volodymyr Zelensky? Vamos a revisar en este momento, me gustaría compartir con ustedes en este video podcast, como llamamos a los headlines, lo que fueron las reacciones de Volodymyr Zelensky, que aquí podemos verlo en pantalla, ¿no? Agradeciendo la participación de todos los países que dieron este primer paso para alcanzar la paz juntos, dice Volodymyr Zelensky. Veamos un momento alguna de sus declaraciones. Big success for Ukraine and for all partners. And our fair objective is to get all countries of the world join this noble cause. Previous political generations have left us the UN Charter as a basis for the cooperation of peoples. We will pass to the next generations an effective mechanism to implement the UN Charter. Bueno, parte de las declaraciones de Zelensky una vez que se dio esta cumbre y bueno, como además respondió en su cuenta de Twitter, él dice, estamos respondiendo a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, no solo con una defensa a gran escala de la vida humana, sino también con una diplomacia a gran escala. Estos días unieron a 101 países y organizaciones internacionales. Nuestro justo objetivo es lograr que todos los países se unan a esta noble causa, dice Volodymyr Zelensky, quien además en Twitter también dice, las generaciones anteriores nos dejaron la Carta de las Naciones Unidas como base para la cooperación de los pueblos,
pasaremos a las próximas generaciones un mecanismo eficaz para implementarlo. El comunicado adoptado en la cumbre refleja plenamente nuestra intención y permanece abierto a todos los que respeten la Carta de las Naciones Unidas. Prosigue Zelensky en su cuenta de Twitter diciendo, daríamos la bienvenida a China y a Brasil a unirse a los principios que nos han unido a todos aquí y a escuchar sus opiniones, incluso si no se alinean con la de la mayoría del mundo. Esto en alusión a que tanto China estuvo ausente en esta cumbre de llamado a la paz a Ucrania y Brasil, que participó como observador, pero se negó a firmar el acuerdo entre los países. Prosigue Zelensky diciendo, queremos que China respete la integridad territorial y la soberanía de nuestro Estado, tal como nosotros respetamos la de ellos. Valoramos su vida y las decisiones de su pueblo y esperamos que China haga lo mismo. Esto es un detalle no menor, es muy relevante este llamado que hace Zelensky, porque una de las características de la política exterior de China es pues la no intervención y el respeto a las decisiones de cada país, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es un socio muy allegado a Putin, esto es uno de los preceptos que China pues ha caracterizado la política exterior de China y es muy interesante que Zelensky haga ese llamado a través de su cuenta en Twitter. Es importante que todos los participantes de la cumbre apoyaran la integridad territorial de Ucrania, porque sin ella no habrá paz duradera. Y estos son entonces parte de algunas de las declaraciones, un largo comunicado, si vemos que lo cuentan en este hilo de Twitter o de X, como ahora se llama esta red social. La primera cumbre analizó 3 desafíos clave: la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y la liberación de los prisioneros deportados, incluidos miles de niños secuestrados por Rusia. Es parte de alguna de las reacciones de Volodymyr Zelensky en su cuenta de X a lo que ha sido esta cumbre, esta gran cumbre por la paz, en la que además elogió los pasos dados por los países a través de este comunicado que han acordado reconocer la integridad territorial de Ucrania y que, repetimos, consideran que es la base principal para que se logre un acuerdo de paz con Rusia. La pregunta es, ¿se podrá lograr un acuerdo de paz con el presidente Vladimir Putin? Pues el juego sigue en la mesa. Bueno, vamos a otras informaciones y esto tiene que ver con una situación que ocurrió en Colombia y es que familiares de la vicepresidenta del país, Francia Márquez, sufrieron un atentado mientras viajaban en una zona del departamento del Cauca, según ha informado la propia funcionaria. Y vamos a revisar justo lo que ella nos comparte en sus declaraciones con preocupación acerca de este atentado y que tiene que ver, refleja mucho con la violencia que sigue sufriendo en este momento el país. Dice la vicepresidenta, quien informó de la situación, me duele el corazón que justo en este día hayan atentado contra mi padre, y ella se refiere al Día del Padre que se conmemoró este domingo 16 de junio. Informo que mi padre junto a mi sobrino de 6 años y los 2 hombres de protección sufrieron un atentado en la vía Suárez-Cali, a la altura de Timba. Afortunadamente salieron ilesos del ataque y se encuentran bien. Manifiesto mi preocupación por la seguridad en el Cauca, Valle del Cauca, en el municipio de Suárez y en el corregimiento de La Toma, así como en la seguridad de mi comunidad y mi familia. Solicito a la Fiscalía de Colombia abrir las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos, al Ministerio de Defensa tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de la policía que contribuyan a garantizar la seguridad en el Cauca y Valle del Cauca. En estos difíciles momentos, hago un llamado a toda Colombia a sumar los esfuerzos que sean necesarios para conducir nuestra sociedad a la paz. Si trabajamos en unidad, podremos pasar esta página de dolor y violencia. Es lo que nos ha compartido pues la funcionaria en su cuenta de Twitter de esta situación de violencia que se está viviendo en el Valle del Cauca en Colombia. Y precisamente también la presidencia emitió un comunicado en rechazo a esta situación de violencia. Vamos a revisar
lo que dice pues la cuenta de Twitter de la presidencia de Colombia. Rechaza enérgicamente el atentado perpetrado en la zona rural de Jamundí, Cauca, contra el señor Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta de la República de Colombia. Reza el comunicado que lo tenemos en pantalla. Y dice, vamos a la opinión pública, que el señor Sigifredo Márquez salió ileso de este hecho y actualmente está siendo trasladado en un helicóptero de la Policía Nacional de la ciudad de Cali. Los atentados contra la población civil son una flagrante violación de los derechos internacionales y los derechos humanos. Es inaceptable que los grupos armados que operan en la zona sigan usando la violencia desproporcionada y el terror como herramienta de guerra. Las fuerzas militares seguirán en ofensiva contra todas las estructuras que persistan en la guerra y que siguen dificultando los caminos de paz en Colombia. A estos grupos les seguirá cayendo todo el peso de la ley. Manifestamos nuestro apoyo a la familia del señor Sigifredo Márquez y a la vicepresidenta Francia Márquez y reafirmamos nuestro compromiso para brindarles garantía y seguridad contra cualquier amenaza. Dice el comunicado entonces de la presidencia de Colombia sobre esta situación en la que han quedado inmersos, la situación de violencia que hoy están viviendo pues colombianos y colombianas y que hoy ni siquiera da tregua y distingue entre altos funcionarios o familiares de funcionarios, como en el caso de la vicepresidencia, de la vicepresidenta de ese país, Francia Márquez. Bueno, y en otras informaciones, el Instituto Nacional de Migración de México ha identificado a 1.393.683 personas extranjeras que viajaban en condición irregular. Y vamos a revisar el comunicado precisamente del organismo, quien actualiza entonces cómo está la situación para las personas migrantes que se encuentran movilidad social. Este comunicado actualiza entonces la cifra, dice, a través de diversas acciones de verificación migratoria en el país, el Instituto Nacional de Migración ubicó entre enero y mayo de 2024 a 1.393.000 personas extranjeras que viajaban por el país en condición irregular, provenientes de 177 países de los 5 continentes. Reza el comunicado del Instituto Nacional de Migración, dice que de acuerdo con los procesos migratorios, 783.270 hombres adultos transitaban solos, en tanto que 362.979 eran mujeres adultas no acompañadas. Por separado, se han ubicado también a 154.291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135.150 menores, es decir, niñas, niños, adolescentes, niñas migrantes, mientras que aquella niñez migrante no acompañada se identificó en 2.992. Estas son cifras que pues fueron anunciadas en un comunicado y que además se encuentran en la cuenta también de X de pues el Instituto Nacional de Migración, quien nos presentaba esta actualización de cuántas personas en este momento o han transitado en lo que va de 2024, hablamos de de enero a mayo de 2024, cuántos han viajado de manera irregular hacia México. Y hay que recordar que estas cifras coinciden en un momento en que el presidente Joe Biden, lo habíamos comentado en anteriores ediciones de los headlines, ha anunciado medidas restrictivas para desestimular el ingreso de personas a la frontera. Y esta cifra pues muestra la cantidad, la alta demanda de personas migrantes que siguen viajando. Hay que señalar que entre las personas que más destacan, de acuerdo con los datos, son personas de nacionalidad venezolana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, pues asegura que son las personas que más han migrado hasta el momento. Se calcula alrededor de 377.401 personas, seguidas en segundo lugar por personas de Guatemala, entre las que se calculan 209.540, seguidas por Honduras con 144.499
Ecuador ubicado en un quinto lugar con 136.699 y Haití 107.432. Esto entre los primeros 5 y 6 lugares entre la cantidad de personas y la alta demanda que están migrando en México. Bueno, vamos a revisar otras informaciones que son también de interés y esto tiene que ver con fuentes de la ONU que catalogan al Congo, Israel, Sudán y a varios grupos terroristas entre los violadores de los derechos de niños y niñas en situaciones de guerra. Las violaciones graves de los derechos de los niños en conflictos armados han crecido en un 21% en 2023, según la ONU. Gran parte de ese aumento se debió a las guerras en Sudán, donde las violaciones subieron en un 480%. Le sigue Israel y los territorios palestinos ocupados, donde han aumentado las violaciones en un 155%. Y Colombia, justo hace instantes hablábamos de lo que sucedió con la vicepresidenta y sus familiares, en Colombia, donde las violaciones a los derechos de niños y niñas han aumentado también en un 67%. La ONU señala que de los 5.301 niños asesinados en todo el mundo, 2.267 han muerto solo por las fuerzas israelíes en Gaza y Cisjordania en solo 3 meses. Estos datos son mostrados en un informe anual en donde las autoridades no dudan en señalar que lo que estamos viendo es un movimiento sin precedentes. Y además también se está incluyendo por primera vez información de Haití y Níger entre las 25 situaciones que sigue de cerca la ONU, en la que se verificaron además 32.990 violaciones graves contra 22.551 niños, lo que representa un aumento del 21% con respecto al informe del año 2022. Los grupos armados, además de países, vemos aquí, esto es muy interesante, cómo la ONU pues está equiparando la actuación de estados con la de los grupos armados. Dice que aproximadamente 50% fueron cometidas de estas violaciones graves contra niños y niñas por grupos armados, incluidos los designados como terroristas por Naciones Unidas, mientras que el resto fueron cometidas por fuerzas gubernamentales y por autores no identificados como minas terrestres y artefactos explosivos improvisados. Esto es parte pues, del llamado que hace la ONU de advertencia, de alerta acerca de una grave violencia, como bien señala, con un sufrimiento sin precedentes cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Bueno, y siguiendo con noticias de la ONU, pues también está advirtiendo la agencia que a pesar de los esfuerzos que muchos estados están llevando a nivel mundial para erradicar lo que conocemos como la mutilación genital femenina, hoy en día hay millones de niñas en peligro de sufrir esta práctica dañina, ya que son llevadas por sus familiares a otros países para someterlas a este crimen, advierten pues funcionarios de la ONU, quien denuncian la práctica de llevar a las niñas a terceros países para eludir las leyes que viven la ablación. Y que es toda una lucha mundial que se ha creado para tratar de concienciar, hay que decirlo, y acabar con la mutilación genital femenina, que socava pues los derechos de niñas afectadas también por situaciones de conflictos, el desplazamiento, hablábamos hace algún instante de pues las situaciones de violencia, y a ello se suma también esta otra tipo de violencia, una violencia muy específica de género, y que a juicio del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos no tiene cabida en un universo que respete los derechos humanos. Advierte el funcionario que millones de niñas están en riesgo. Se calcula que 4.3 billones de niñas están en riesgo de ser sometidas a la mutilación
genital femenina solo en el año 2023, en un informe que se basó en una investigación documental exhaustiva y en aportaciones de estados y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. Se cree que más de 600.000 mujeres en la Unión Europea viven con las consecuencias de esta mutilación que la Organización Mundial de la Salud define como todos los procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones de los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Es un tema bastante incómodo, pero es incómodo por lo violatorio de los derechos, ¿no? Que todavía estemos hablando en el siglo XXI, en el año 2024, de que pues niñas y adolescentes son engañadas, llevadas a terceros países, porque en muchos países ya se está comenzando a erradicar legalmente esta práctica y que utilicen pues la práctica de llevarlas de vacaciones simplemente para practicar esta violación a los derechos humanos, que es someterla a una mutilación de sus partes íntimas, ¿no? Es un tema que es sumamente preocupante y que la ONU llama pues a todos los estados del mundo a seguir asumiendo el compromiso en materia de derechos humanos para erradicar la práctica. Pero también creo que es importante llevar esta conversación, pues la podemos sentir un poco lejana, ¿no? ¿Qué tanto podemos conocer casos así en el caso de Latinoamérica? Pero que sin duda tiene que llamarnos la atención porque es una violación a los derechos humanos cometida contra niñas y adolescentes que tienen derecho a vivir su vida y a ser libre, a tener posibilidad de disfrutar sus derechos sexuales y reproductivos. Bien, y antes de despedir esta edición de los headlines, no lo quiero hacer sin, por supuesto, dejarles una buena noticia, porque también en la actualidad hay buenas noticias que merecen ser contadas. Y esto tiene que ver con el histórico retorno de una especie llamada el águila de cola blanca que se reproduce en Bélgica por primera vez luego de 500 años. Es un acontecimiento que a los amantes de la naturaleza y la conservación, porque por primera vez en más de medio milenio se ha registrado la presencia del águila de cola blanca anidando y reproduciendo en Bélgica. Un hecho de gran importancia en la recuperación de esta especie en la región, aunque podemos decir que no está en peligro de extinción, pero sin embargo la observación de un polluelo nacido en la Reserva Natural en Flandes Occidental ha sorprendido a expertos y entusiastas. Esta especie, también conocida como águila marina o águila marina gris, había permanecido ausente en la zona durante 5 siglos, siendo esto un avistamiento raro en el país belga. Así que es sin duda una buena noticia el ver que una especie pues se reproduce por primera vez en 500 años. De esta manera hemos llegado al final de los headlines, este video podcast semanal donde revisamos la actualidad en contexto. Para mí ha sido un gusto acompañarte. Son muchos temas. Si quieres que tratemos algo en específico, si quieres que ampliemos esta conversación, pues escríbeme. Y yo solo te pido que compartas este contenido si te gustó, si crees que te aporta, si crees que te suma. Compártelo, dale like y por supuesto te espero la próxima semana cuando seguimos revisando los temas de la actualidad en su contexto. Soy Marijo Report y estos fueron los headlines. Chao.